Los 7 acontecimientos más importantes en la historia, bombardeos en Hiroshima y Nagasaki. Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre estas dos ciudades japonesas durante la Segunda Guerra Mundial, siendo hasta el momento el único conflicto bélico en el que se han utilizado armas nucleares. Casi 250.000 personas fallecieron, y la destrucción material fue también impresionante, algo sin precedentes. Jamás el hombre había sido el causante de tantas personas desvividas que no fueran por un desastre natural. Las secuelas del bombardeo se dejaron notar años después, cuando nunca más se han utilizado estas bombas en ninguna guerra. Final de la Segunda Guerra Mundial. Nunca el final de la guerra marcó tanto la historia del mundo. Hitler terminó con su vida y los aliados firmaron el final de la guerra con Alemania. Fue Japón la última nación que dejó las armas formalmente el 14 de agosto de 1945. El final de la Segunda Guerra Mundial supuso un cambio total de paradigma en todo el mundo, en la relación de las naciones y en la división del mundo en dos bloques. Caída del Imperio Romano. Roma fue el centro del mundo occidental durante muchos siglos en la antigüedad. Los romanos consiguieron ser los amos de media Europa, expandiendo sus territorios a lo largo y ancho del mapa mundial. La caída del Imperio Romano no ocurrió en un día. Fueron años y años de decadencia hasta que el considerado último emperador romano de Occidente, Rómulo Augusto, entregó el poder a Odoacro, convirtiéndose en rey de Italia. La caída del imperio supuso el fin de una época gloriosa y el fin de lo que conocemos como antigüedad. Comenzaba una época catalogada como oscura y de muchos cambios, la Edad Medida, alunizaje del Apolo 11. En el año 1969 sucedió algo histórico para la humanidad, la llegada del Apolo 11 y 3 astronautas estadounidenses a la Luna. Neil Armstrong se convirtió así en el primer hombre en pisar la Luna, un hecho histórico que fue seguido en televisión en directo por más de 500 millones de personas. Los astronautas americanos pasaron andando por la Luna algo más de horas, dejaron las banderas del país y una nota conmemorativa de la llegada del hombre a la Luna. Venimos en son de paz. Caída del Muro de Berlín. En el año 1989, 28 años después de su construcción, fue derribado el Muro de Berlín, marcando así el fin de la Guerra Fría. Se trató de otro de los acontecimientos históricos que marcó el final del telón de acero, de las dos Alemanias y de la llegada de la modernidad a Europa. El Muro de Berlín fue destruido entre el 9 y el 10 de noviembre de 1989, 28 años después de su construcción, convirtiéndose en uno de los hitos más recordados de finales del siglo XX que dio paso a otra Europa y siendo uno de los acontecimientos mundiales más destacados de la humanidad. Atentados del 11 de septiembre. En el año 2001, sucedió uno de los sucesos más terribles de la historia moderna, los atentados que tuvieron lugar en Nueva York, en los que 2 aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas. Más de 3.000 personas fallecieron ese día, y se vivieron momentos realmente aterradores, incluyendo el derrumbe de las torres. Durante años se ha especulado con la posibilidad de que el atentado más sangriento de la historia estuviera de alguna manera en conocimiento de los Estados Unidos, aunque esta teoría jamás se ha llegado a comprobar. Cada 11S, los norteamericanos celebran actos conmemorativos del peor atentado contra su democracia, sus valores, y por el que todavía Estados Unidos sigue en guerra con algunos territorios musulmanes. Descubrimiento de América. Cuando el mundo buscaba salidas comerciales para llegar a las Indias, el comerciante Cristóbal Colón consiguió que los reyes españoles financiaran su viaje para encontrar rutas alternativas de navegación para llegar a las Indias evitando las rutas portuguesas. Después de un viaje de 2 meses y 9 días, Colón y su tripulación llegaron a lo que creían era la India. En su lugar, atracaron en la ciudad de Guanahani, bautizada después como San Salvador, el 12 de octubre de 1492. Lo que vino después fue uno de los cambios más fuertes de la historia, gracias al descubrimiento de un nuevo continente y la expansión de Europa por toda América.